Dios bendiga a cada uno de ustedes, amados hermanos. En esta tarde damos gracias al Señor por esta bella oportunidad que nos da para poder estar ante ustedes compartiendo el mensaje de la palabra del Señor. Dios ha sido maravilloso, Dios ha sido bueno con cada uno de nosotros y hasta este momento podríamos decir, hasta aquí nos ha ayudado Jehová. Una vez más, en esta tarde quiero invitar a cada uno de ustedes a recibir este mensaje de parte del Señor, lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Y quiero en esta tarde estar hablando acerca del llamado para servir. A veces creemos que venimos a ser cristianos, pero nunca entendemos que es necesario para todo creyente que sirva. O sea, el servicio para cada creyente es algo que le ayudará para obtener el crecimiento que necesita. Y para ello quiero que me acompañen. Vamos a ir al libro de San Mateo,
En el capítulo 20 y versículo 25 vamos a estar leyendo la palabra del Señor. Y se lee de la siguiente manera: Entonces Jesús llamando dijo: ¿Sabéis que los gobernadores de las naciones se enseñorean de ella, y los que son grandes ejercen sobre ella potestad? Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Oramos en esta hora. Padre, te alabamos y te adoramos, agradecemos en esta hora la oportunidad, Señor, que nos das de poder venir y llegar para adorar tu nombre. En esta tarde gloriosa, Dios mío, rogamos que tu Espíritu Santo sea guiándonos a cada uno de nosotros, aquellos, Señor, que tendrán ese espacio para escuchar el mensaje, como a mí también, Señor, que ministre tu palabra a mi corazón y que tu Espíritu me guíe, Señor, para poder compartir con cada uno de mis hermanos. En esta hora, Señor, este tiempo lo ponemos bajo, Señor, la dirección tuya, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Llamados para servir, esa es la temática, el tema que vamos a estar hablando en esta hora. Cuando hablamos de el crecimiento espiritual, lo primero que se nos ocurre es todo lo que debemos hacer para ganar, para lograrlo. En esta ocasión Jesús le enseña una forma de crecer a sus discípulos, y esa a través del servicio. Nunca a veces se nos ha ocurrido pensar de que nuestro crecimiento tiene que ver con servicio. O sea, hay otras áreas que a veces lo espiritual creemos que no tiene nada que ver con lo que hacemos aquí terrenal, pero sí, nuestro servicio tiene mucho que ver, al punto que Jesús en una ocasión le dijo a sus oyentes de que un vaso de agua que ellos dieran en nombre de Él no sería olvidado en aquel día. Así que cuando nosotros servimos a otros, verdaderamente vamos por el camino del crecimiento. Así que para poder crecer necesitamos servir. Y lo primero que vamos a estar tratando es, he sido encomendado, ¿a qué he sido encomendado en el ministerio? ¿A qué he sido encomendado en el ministerio? Mientras los discípulos tenían una actitud de competencia, Jesús les enseña qué es lo que ellos deben de hacer, o sea, lo que ellos deben de seguir, considerándose uno de ellos el más grande. Jesús les dice que el más grande debe de servir a los demás. Ese concepto o esa idea que los discípulos estaban contemplando es natural en todos los seres humanos, y vamos a decir en los creyentes algunas veces, porque como estamos compuestos todavía de esta carne y la parte espiritual, pero esa carne, esa naturaleza nuestra todavía quiere responder y quiere llevarnos a hacer algo que no está de acuerdo a la voluntad del Señor. Siempre batallamos para entender cómo debemos de hacerlo. Los discípulos estaban aquí y dice la palabra, entonces Jesús llamándoles dijo: ¿sabéis que los gobernadores de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? O sea, los gobernadores, ellos se adueñan de lo que ellos poseen, de la nación o el estado donde ellos gobiernan. Y dice, las naciones se enseñorean de ellas, o sea, se adueñan de ellas, la palabra, para que podamos entenderlo mejor. Entonces, pero Jesús les dice que no será así con ellos, o sea, en el mismo momento que nosotros tratamos de ejercer o dominar y posesionarnos de aquello que el Señor nos ha entregado, en ese mismo momento estamos en contra de la voluntad del Señor y de los propósitos con los cuales Dios nos ha llamado. Entonces Jesús les está dejando saber a ellos estaban discutiendo, ellos estaban pensando quién de ellos sería el mayor. O sea, estaban pensando en lo que
en el beneficio personal. Como le dije al principio, esas son ideas que a veces surcan nuestra mente, y a veces nos ponemos en un plan de competencia de quién es mejor y quién es menos o quién es más, y eso es todo lo contrario que el Señor quería lograr con sus discípulos. Para nosotros, para el aprendizaje nuestro, esta palabra nos enseña de que en el reino de Dios no es igual que en este reino terrenal, y por ende cada uno de nosotros los creyentes debemos de entender que no podemos irnos por ese lugar. Entonces Jesús le dice a ellos de que el más grande de ellos, el que se cree más grande, y voy a agregarle un poquito más, el que más cree que sabe, ese tiene que servir a los demás. Entonces Jesús quiere que ellos cambien su postura de supremacía a una actitud de servicio. La iglesia progresa cuando cada miembro toma un lugar para servir. Eso es bien importante que cada uno de nosotros lo entienda. O sea, Jesús quería cambiarles esa manera de pensar, esa actitud que ellos tenían de supremacía de unos a los otros. Pareciera que eso sucedía en el tiempo de los discípulos. Solamente pregúntese si en este tiempo en las iglesias no acontece ese tipo de cosas. Guárdenos al Señor, a usted y a mí, de que nosotros caigamos en esa trampa o en ese grave error que el enemigo quiere llevarnos a él. La iglesia, si va a progresar, debe de ser para que cada uno de sus miembros ocupe su lugar de servicio. Cada uno de nosotros debe de ocupar el servicio. Queremos crecer, queremos ser beneficiosos en la obra del Señor. Dios nunca llamó a la iglesia o llamó a sus discípulos para que sus discípulos corrieran nada más con un currículo de discípulo, con una parte religiosa. Los llamó para servir. Y esa debe de ser nuestra mentalidad, que Dios nos ha llamado a cada uno de nosotros para que sirvamos. Jesús quería cambiarles la mentalidad, la manera de percibir ellos lo que era el servicio al Señor. Si nosotros tenemos ese problema, necesitamos cambiar nuestra manera de pensar. Un cristiano que no ministra o que no sirve no está obedeciendo a Dios. Él espera que seamos como Jesús, obedientes a su misión de servicio. El cristiano o el Hijo de Dios tiene una misión en esta tierra, y esa misión se llama servicio. A veces creemos que haciendo solamente otras cosas nosotros estamos cumpliendo con el llamado de Dios. Es necesario que nos demos cuenta que hay algo más que hacer. Hay que servir a nuestro Dios, pero a través de servir a nuestros semejantes. Pablo exhorta a un equipo a que ellos pongan atención en la manera de que ellos también están ministrando lo que ellos deben de hacer. El Señor espera que cada uno de nosotros cumpla a plenitud, con gozo, lo que verdaderamente Él nos ha llamado a hacer. Entonces hay que cumplir con ese propósito. El libro de Efesios, en el capítulo 4 y versículo 12, dice la palabra del Señor: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Es por esto que no basta solo leer lo que Dios quiere de nosotros. Somos llamados a servir. No podemos ser una iglesia teórica solamente, necesitamos ser una iglesia práctica. Usted como creyente, como un hijo de Dios, necesita ser un creyente de práctica. Alguien que verdaderamente ministra y ayuda en la palabra del Señor. Así que lo segundo es que debemos de prepararnos para ofrecer el servicio. La preparación para el servicio, o sea, es lo que el apóstol está hablando. Cada uno de nosotros debe de prepararse para servir al Señor. Dios ha dejado a los pastores maestros para la preparación de cada miembro de la iglesia, del cuerpo de Cristo. El pastor cumple una función, el maestro cumple una función, el evangelista cumple una función. Cada uno de los 5 ministerios cumple el papel que el Señor les ha dejado, pero dice para que ellos cumplan con la obra del ministerio, o sea, se equipa, se enseña, se prepara en la enseñanza de la palabra del Señor, pero no sencillamente para que crezcamos en teología solamente, sino para que podamos llevar
a la práctica. O sea, eso es necesario, eso es importante en este tiempo. Así que tanto lo que enseñamos un día, seremos responsables por lo que hemos enseñado. O sea, si enseñamos la palabra del Señor, tenemos que dejarles saber a las personas que no sencillamente es para que ellos se crean cristianos superiores, no para que tengan supremacía sobre los demás, sino para que ofrezcan un servicio agradable a Dios, que puedan servir a los demás en humildad, en sumisión. Si hay un espíritu de altanería, un espíritu de soberbia, eso no agrada al Señor. Jesús reprendió, Jesús le habló aquí a sus discípulos y les dejó saber que el que más grande, a veces es todo lo opuesto. Las personas que creen que más grandes son, que son más preparadas, son las personas que más soberbias son las personas que no se pueden someter a lo que el Señor les ha llamado. Todo lo opuesto. Cuando usted se prepara, no es para usted andar humillando gente o andar dando un espectáculo de todo lo que usted sabe, es para servir mejor. La sabiduría que obtenemos en la palabra del Señor, en la relación con Dios, es para ofrecer un mejor servicio. Un día cada uno de nosotros tendrá que entregar cuenta de esto frente a Dios, tendrá que responder de lo que hicimos con lo que se nos enseñó. ¿Cuánto hemos aprendido? ¿Cuánto se nos ha enseñado a nosotros de cómo debemos de servir en la obra del Señor? La pregunta es ¿cómo usted responderá al Señor en aquel día de que el Señor le pregunte con todo lo que el Señor le entregó? A veces podemos nosotros decir que eso no va con nosotros, que eso no es con nosotros. La pregunta es, ¿qué tipo de servicio usted está dando? Ese servicio no solamente tiene que ser en la mente. Tenemos que nosotros despojarnos de esa manera de pensar. Jesús les dice, mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro siervo. Antes de usted pensar de usted hacerse el más grande entre todos, piense que usted tiene que ofrecer un servicio. Y si usted no puede ofrecer un servicio, no se crea el grande. No se crea que es superior a nadie. El Señor nos compró con la misma sangre. El mismo sacrificio fue presentado para cada uno de nosotros. Usted no vale más que nadie, ni menos que nadie. Cada uno de nosotros vale la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que el Señor les estaba dejando saber que no había espacio para que ellos pudieran tener una actitud que no viene con un hijo de Dios. Les enseñó cómo ellos deberían de servir. No es posible que después de ser enseñados sigamos siendo niños. O sea, a veces esa es una expresión que da para ofenderse uno. Es terrible que a una persona adulta le digan, tú eres un niño. Pero nos molesta que se nos diga eso. Pero a veces nuestras actitudes dicen que somos niños. Nosotros no podemos ocultar la niñez que traemos por dentro. ¿Por qué? Por la manera que nos comportamos. Hay una norma de vida que el Señor nos ha impartido. Hay una forma de cómo nosotros tenemos que ofrecer nuestro servicio. Nuestro servicio no debe de ser condicionado ni en soberbia, ni con propósitos equivocados. Son para la alabanza del nombre de nuestro Dios. Así que nadie es más, nadie es menos, nadie vale más, ni nadie vale menos. En el Señor somos uno y somos iguales los unos por los otros. Y así que cuando se piense que usted es más grande o usted es superior que alguien más, piense que tiene que empezar a servir. O sea que su grandeza y su harta sabiduría se va a ver en el servicio que usted está ofreciendo. Si usted tenía todavía duda de qué tan grande es usted, mídalo por el servicio que usted da. Mídalo por la forma que usted entrega su servicio al Señor, en alabanza, en toda la adoración al Señor. Y tercero y último, el cuerpo de Cristo necesita ser ministrado. O sea, así como en nuestro cuerpo nuestros miembros necesitan atenciones, así la iglesia necesita atenciones. En nuestras partes de nuestro cuerpo, usted puede ver cada miembro. Cuando un miembro es afectado, los otros están para atenderle y para ayudarle. 1 Corintios 12:27 dice, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. O sea,
somos el cuerpo de Cristo, somos la iglesia de Jesucristo y cada uno de nosotros es un miembro en particular. Pero se hace la relación, es para que entendamos de la manera que nosotros debemos de servir a nuestros semejantes. O sea, a veces no le prestamos atención a esto. Son escrituras que hemos leído una y otra vez hemos dado estos estudios, hemos enseñado acerca de la relación, de la atención que tiene que haber de unos para con otros. No hay espacio para que empecemos nosotros a creer en algo diferente. El versículo 27 dice: y el que quiere ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Si usted un día le pasó por la mente ser el primero, empiece a servir a los demás. A veces queremos los primeros lugares, pero para no servir, o sea, nos volvemos miembros solitarios. Estamos desligados del cuerpo de Cristo. Hacemos lo que nosotros queremos hacer, lo que a nosotros nos gusta hacer, lo que nos place hacer. Y cuando venimos al Señor, no estamos para hacer lo que nos place o nos gusta o se nos acomoda a nosotros por hacer. Estamos para hacer la voluntad de Dios. Así que si le pasó por su mente en algún momento de ser el primero, aquí Jesús mismo le está diciendo a ellos: tiene que ser el siervo. ¿Qué tanto le gusta servir? ¿Qué tanto nos gusta servir como hijos de Dios? Acuérdese, antes de ponerse en la primera fila, antes de ponerse a la cabecilla, piense que tiene que servir. Cuando no cumplimos con el ministerio que se nos ha entregado, en primer lugar, estamos defraudando no al pastor, no al líder, sino a Dios. A Dios es el que estamos defraudando, porque Él es el que ha marcado el servicio o la función que cada uno de nosotros va a efectuar. O sea, esto no es si usted quiere hacerlo. A veces en la iglesia o como creyentes nosotros, si queremos lo hacemos y si no, no lo hacemos. Pero eso es pecado delante de Dios. Eso es hacer nuestra voluntad y no la de Dios. Es rebelarse contra lo que el Señor nos ha llamado a hacer. Y eso es rebeldía. La rebeldía es pecado. Ese fue lo que le pasó al pueblo de Israel saliendo de Egipto. Se rebelaron en el desierto y ahí tentaron al Señor. Y Dios ahí les mostró su poder, les mostró su autoridad. Usted y yo, no estoy en esta hora siendo negativo ni ofreciendo castigo a nadie, porque yo no soy Dios, pero Dios sí puede hacerlo. Dios sí puede llamar la atención cuando nosotros, por su amor y su misericordia, Él nos llama la atención una y otra vez. A veces no le prestamos atención a lo que Dios está hablando en nuestra vida. Es tiempo de que le prestemos atención. Dios no puede ser defraudado. Cuando nosotros defraudamos a nuestros hermanos, al cuerpo de Cristo, estamos defraudando al mismo Dios. Es a Dios que le estamos negando nuestro servicio. Sencillamente ya no hacemos lo que nosotros queremos hacer. Pablo decía: ahora ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. O sea, Cristo era el que vivía en él. Él decía: crucificado pues estoy con Cristo. O sea, Pablo estaba dejando saber que su vida estaba en las manos del Señor Jesús y que Cristo era el que decidía por él. Y él era un siervo nada más del Señor. Por eso es que podemos entender de que Pablo llegó a alcanzar un grado de madurez tremendo, porque él servía de una manera entregada, no por obligación, no porque sencillamente él se deleitaba en obedecer la voluntad del Señor. Imagínese el cuerpo humano en una comparación de la iglesia. Los pulmones, hoy que tenemos esta pandemia, nos hemos dado cuenta que lo que colapsa primero son los pulmones, los que llevan el oxígeno a nuestro cuerpo, lo necesario que son. Imagínense, la iglesia a veces está
conectada, vamos a decir, a un ventilador porque los pulmones ya no tienen oxígeno de la iglesia, le está faltando el aire a causa de esos miembros. Hay miembros, pulmones, vamos a decir, que son necesarios en el cuerpo de Cristo. O sea, es una labor importante que tienen que ejercer, pero no debe de estar condicionada. O sea, con esta enfermedad nos damos cuenta de que las personas cuando caen con esta enfermedad son los primeros que son atacados, y sabemos que la vida no dura mucho con esa situación sin oxígeno. A veces en la iglesia hace falta esas partes importantes, esos miembros importantes que creen que ellos pueden hacer lo que quieren hacer o que no son necesarios. Usted, si Dios lo ha llamado, es necesario, es importante. Su servicio es importante. Usted tiene un aporte muy necesario en el cuerpo de Cristo. Su servicio es necesario en la iglesia del Señor. Ya no es tiempo más de que usted piense que por demás está su servicio. Dios lo ha llamado, llámese privilegiado, llámese una persona especial, porque el Señor la llamó, pero no sencillamente a tomar el nombre de hijo de Dios, sino a cumplir el papel y la función que el Señor lo ha llamado a desempeñar, y esa es el servicio a Él en su obra. En esta ocasión Jesús tenía una situación con sus discípulos de que estaban ellos mal. Versículo 28 dice: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de otro. Jesús le está diciendo: yo soy superior a ustedes, yo soy el Hijo de Dios, y yo no vine aquí sencillamente para agarrar un nombre. No vine aquí para que me sirvan ustedes. Yo vine aquí a servir por ustedes. Y Él lo termina diciendo: y a poner mi vida en rescate por cada uno de vosotros. ¿Hasta qué punto nuestro servicio debe de llegar? Pues el de Cristo llegó hasta poner su vida por cada uno de nosotros. ¿Será digno que usted y yo tengamos un espíritu diferente para servir al Señor? ¿Será necesario que tomemos un poquito la imagen de Cristo y sigamos las pisadas de Cristo para nosotros poder efectuar un servicio que agrade al Señor? ¿O usted cree que es demasiado lo que ya hemos hecho por el Señor? ¿Usted cree que ya terminamos? ¿Es suficiente ya? ¿Que es hora de no hacer nada ya? Le pregunto, Jesús llegó hasta poner su vida por cada uno de nosotros. O sea, en esta tarde más resta decirle a usted qué tipo de servicio usted le ofrece al Señor. ¿Es su servicio algo agradable al Señor? ¿Cuál es la actitud? ¿Cuál es la actitud que usted toma para servir al Señor? ¿Debo de ser preparado para ministrar de una manera correcta? Ese espíritu de soberbia no queda para un hijo de Dios. Así que si Cristo vino a servir, ¿quién es usted y quién soy yo para decir yo no puedo hacer nada? Yo solamente puedo ir a la iglesia, a la congregación. Son ciertas cosas las que yo puedo hacer. Cristo vino para servir. El Hijo de Dios vino para servir. ¿Quiénes somos usted y yo para no ofrecer nuestro servicio a nuestro Señor? Acuérdese, un día responderemos por lo que verdaderamente el Señor nos ha entregado. Que en esta hora Dios nos dé a cada uno de nosotros verdaderamente un espíritu para poder recibir esta palabra y poderla poner en práctica. Vamos a hacer una oración. Padre amado, en este día te alabamos, en este día te adoramos, te damos gloria, te damos honra, en este tiempo tan difícil, Señor, donde verdaderamente como iglesia jugamos un papel muy importante, Señor, ante este mundo que está bajo ataque. Dios mío, permite que cada uno de nosotros
pueda tomar su lugar, pueda tomar su posición y pueda servir, Señor, de una manera abnegada, de una manera, Señor, sin condicionar nada, tomando una actitud apropiada, una actitud correcta, Señor, siendo sumisos los unos a los otros, amándolo los unos a los otros, que podamos entender a qué nos llamaste tú, Señor. Bendice en esta hora a cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros, Señor, queremos que tú nos sigas dirigiendo. Así que en esta hora, Señor, queremos seguirte sirviendo. Ese es el llamado que tú nos has hecho en este día. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, y te damos gloria. Amén y amén. Que Dios le bendiga en esta hora. Agradecemos el tiempo que usted puede estar conectado para poder tomar el consejo de la palabra del Señor. No más queremos decirle de que no vamos a todavía abrir el templo para el domingo. Estamos poniendo una fecha todavía, va a ser una fecha condicionada. Estamos viendo la posibilidad a ver si podemos abrir el 5 de julio, pero es condicional todavía. No queremos decir ya será ese día, porque sabemos que no es prudente hacerlo. Estamos teniendo todavía mucho contagio, así que entiendan que este es un tiempo en el cual debemos de ser sabios. Así que queremos nada más decirle que los horarios son los mismos. 7 de la tarde el servicio de miércoles y las 11 el servicio de domingo. Que Dios bendiga a cada uno de ustedes en esta hora. Espero de que el Señor siga protegiéndoles. En el nombre de Jesús damos gracias. Amén.